El profesor José Domingo Garzón es pedagogo, autor y director teatral, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Perteneció a la planta de directores del Teatro Libre de Bogotá y es coautor de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual es actualmente profesor titular. Fue gerente de arte dramático del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy Secretaría de Cultura de Bogotá, decano de la Facultad de Bellas Artes, vicerrector de Gestión Universitaria y rector encargado de la Universidad Pedagógica Nacional. El maestro José Domingo Garzón es creador y orientador del proyecto de supervisión a proyectos apoyados por el Programa Nacional de Concertación, Ministerio de Cultura, Universidad Pedagógica Nacional 2008-2020. Premio de Teatro para el Nuevo Milenio, Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2000, Premio Nacional de Cultura en Dirección a Montaje Teatral del Ministerio de Cultura, año 2005, Premio Nacional de Cultura en Dramaturgia, Universidad de Antioquia 2006, tesis laureada, Maestría en Escrituras Creativas, Universidad Nacional de Colombia, así como Beca Iberescena de Dramaturgia 2009 y Beca Nacional de Creación en Dramaturgia. Profesor José Domingo, un placer tenerlo acá, bienvenido. Muchas gracias, Hernando, profesora Paola, a todas y todos los estudiantes, muy buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es hacer como una entre conferencia y síntesis del proceso de investigación, creación que se realizó en el año 2019 con la cohorte que participó de este proceso regular de teatralidad y representación, y con quienes estuvimos realizando un proceso de teatro circular por el departamento de Norte de Santander en el mes de octubre, noviembre del año pasado. Inscribir esta presentación en el ámbito, digamos, de los interludios sobre el asunto de la investigación, toda vez que este es uno de los ejemplos, no el único, hay bastantes en curso y creo que hacia allá va un poco el sentido de la investigación académica asociada a los procesos de aula, pues digamos, cómo aportar desde este trabajo formal que se hizo el año anterior. No sé si es posible ver poner a rodar el video, porque me gustaría que, digamos, el video fuese un poco como el soporte de este relato. Este es el video que yo presenté al CIUP como parte del informe, y la intención es que en estos primeros 3 minutos contextualizo, hago una pequeña como acercamiento y una lectura del material que tenía previsto para hoy, que en todo caso queda como en la memoria. Dejémoslo rodar como de fondo, no importa, simplemente como paisaje visual y sonoro del encuentro. Entonces, digamos un poco la idea con este registro o con este material era la de soportar el trabajo que se hizo con este proceso y contextualizarlo de manera muy general. El tema de la investigación alrededor de la práctica artística no es un tema que usualmente se realizaba o se realice con frecuencia. A menudo me parece que se confunde el tema de documentar un proceso artístico con investigar. Entonces, normalmente cuando se hace algún ejercicio, algún abordaje temático, se dice que se investiga, pero en realidad lo que se está haciendo es documentando alguna frase, alguna fase histórica, algo que está relacionado con la obra y demás. En tanto, la presencia o la pertenencia a un ámbito académico ya nos incorpora los desarrollos específicos de lo que significa investigar, es decir, que existe una serie de estructuras, de protocolos, de observación de circunstancias, de consideraciones y de condiciones para un abordaje que busca la creación de conocimiento, la generación de conocimiento. El tema de la generación de conocimiento es particularmente importante para una universidad como la nuestra, como la pedagógica, ya que el objeto de estudio nuestro fundamentalmente es el tema de las artes escénicas y su inserción o su desarrollo en procesos sociales.
Derivado de esta intencionalidad es que desde hace algunos años nos empezamos a plantear el hecho de que un montaje para la carrera, para la licenciatura, no es un ejercicio de actuación ni de, digamos, ni de todo lo relacionado con la producción escénica, sino tiene que ser un pretexto que nos ayude a abordar distintos o diversos fenómenos o distintas o diversas preguntas, fundamentalmente relacionadas con el sentido, el deber ser y la función de un programa de formación estética, artística, en el contexto de la educación colombiana. Y en ese contexto de la educación colombiana tenemos que, pues, mirar al país, y en esa circunstancia mirar al país se diseñó el proyecto de teatro circular, y alrededor del proyecto de teatro circular en el 2019 yo presenté un proyecto al CIUP dentro de las convocatorias que regularmente se hacen, con el objeto de realizar un proceso de aula que a su vez fuese un proceso de investigación. Y proceso de investigación porque tengo una pregunta fundamental, y la pregunta fundamental es: ¿cuál es el lugar o el territorio del arte y del teatro en una sociedad contemporánea y en nuestro lugar de enunciación como licenciatura? Nosotros en la mayoría de las academias seguimos aferrados a la idea un poco renacentista y romántica de que la práctica artística se divide entre productores y consumidores de arte, y productores los que hacen grandes obras de arte en su conjunto, de teatro también, y la idea de esas grandes obras es que ilustren el espíritu humano y la conciencia humana, y eso lo hacen unos pocos privilegiados. En tanto, la mayoría, digamos, de la gente, pues está destinada o condenada a observar, a consumir y a apreciar esos espectáculos que hacen unos grandes genios creadores. Un poco la tesis fundamental cuando hablamos de descentrar el lugar en el que nos situamos como educadores, como investigadores de la educación y de la cultura, es decir, que la práctica artística es un derecho de todas las personas, porque es una condición relativa al conocimiento y, digamos, a la estructura cognitiva de un ser humano. Es decir, todos estamos en capacidad de crear o construir discursos o relatos de la escena, o relatos de la fantasía, o relatos de la imaginación. En ese orden de ideas, el proyecto de dramaturgia social parte de la base de empezar a explorar relatos desde la ciudadanía y desde las comunidades, para que nosotros vayamos haciendo como esa relación de, primero, planteamiento a esa ciudadanía sobre ese carácter de la creación, y segundo, pues sobre la propia condición o circunstancia de un ciudadano que se diría común y corriente en esta circunstancia. Me gustaría darle un momento la voz a Daniel, que aquí hay un pequeño relato de la experiencia. Darle el volumen, al video. ¿Es posible darle volumen al video? Oli. Sí, profe, sí tiene, ya tiene el video, ya lo estábamos rodando con sonido. ¿Yo ahora se me escucha o está cancelada mi intervención? Empezamos a valorar este trabajo también teniendo en cuenta la disciplina, la responsabilidad de nosotros como estudiantes ante estos espacios, ante la comunidad, también teniendo respeto de los espacios que nos brindan, de las oportunidades que también nos están dando aquí en los pueblos. En el proceso formativo nos enriquece a nosotros como profesores el manejo del público, también con qué objetivo nosotros queremos darles estas obras al público. Dice que ella ya no está. Ok, ya podemos bajar un poco el volumen y lo dejamos como de fondo.
crecer como persona. Bien, este video, digamos, muestra como la experiencia in situ y yo me permitiría ahora pues leer un par de apartes sobre dos de los conceptos que están respaldando en términos investigativos y en términos de estructura de lo que fue esta experiencia, el trabajo que nosotros realizamos. Corresponde, insisto, a la conferencia o a la charla que está preparada para hoy, que puede estar como en los repositorios de este desarrollo. Dice, procesos autónomos de creación. En el año 2007 se realizó el primer experimento de una obra teatral procesada y producida a instancias de una reflexión sobre la creación propia, cuyo pretexto fue la calle. Por las preguntas de partida en el proceso y las lecciones que derivó, la obra, comillas, la caravana académica de los 7 pecados capitales, supuso el punto de quiebre en la búsqueda de identidad del programa respecto a procesos de montaje o de interpretación. Antes, en el proceso académico, como ya se ha dicho, nos limitábamos a escoger una obra de la tradición dramatúrgica occidental y llevarla a escena en un espacio convencional, básicamente en una sala de teatro que alquilábamos para tal fin, y allí realizar un ritual de representación en sociedad de nuestros estudiantes habilitados como profesionales de la escena. Pero es a partir de esta obra cuando, sin soltar el peso o el ancla de los referentes fundamentales de la dramaturgia o de la cultura dramatúrgica, comenzamos a interrogarnos sobre el sentido, el ser, estar de una licenciatura que forma maestros. La primera pregunta de aproximación fue entonces el lugar, el espacio, la zona confortable de ritualizar una acción de representación relativamente convencional. Así pues, desde el enunciado primordial de este proceso, nos propusimos salir del refugio y del lugar íntimo de nuestro teatro y hacernos público, es decir, ir hacia la cotidianidad donde no se nos invita y al mismo tiempo desestructurar todas las unidades aristotélicas, transformarlas, ponerlas en cuestión, básicamente las de modo, tiempo y lugar. A cambio, instalamos la noción de la fragmentación como dispositivo apto para el discurso escénico que podría suceder en espacios de tránsito, en donde el espectador apenas, como en la vida cotidiana, asiste a un momento fugaz o un lugar de concurrencia del flujo vital, una dimensión proximal respecto a lo multidimensional de una ocurrencia temporal. Saber que en el momento en que se presenta una acción escénica, en nuestro caso, montamos 6 o 7 que sucedían simultáneamente, y se vio en perspectiva de que el espectador o el otro tuviese que armar, construir, reconstruir a su manera los fragmentos que se le estaban planteando. Eso considera en un primer aspecto la necesidad o el requisito o la intencionalidad de que el espectador también sea parte de la construcción colectiva de una comprensión de un hecho artística y no siempre, digamos, un espectador pasivo de ella. Entonces, el proceso autónomo de creación comienza a interrogar intereses estéticos y participativos de los participantes, no solamente de los actores, sino de los espectadores. Empodera su función creadora, significando que tal función depende en gran medida de identificar referentes que ya no son solo académicos, sino de todo tipo, de un devenir o un existir y un llamado a la subjetividad que configura una entidad o un ser estético. En este sentido, al darle un carácter creador el que siempre tenía el intérprete o el artista, pero también que ese rol lo tiene el espectador o el lector, incorpora que en la perspectiva de la formación pedagógica, de la formación social y de la formación humana, el arte tiene otro discurso y otro lugar y otro desarrollo en su enunciación y en su sentido. De ahí deriva el concepto de dramaturgia social. El concepto de dramaturgia social básicamente, pues señalo que no es nuevo,
En términos académicos, tal concepto está acuñado en los territorios, pero de la sociología cultural, y en los años 50 por un filósofo francés de nombre Irving Goffman, y alrededor del espacio teatralidad, que es nuestra práctica de montaje y derivado de nuestros procesos de creación. Desde el año 2015 el término lo empezamos a utilizar para tratar de sustentar la idea que estaba rondando en el devenir de la clase acerca de iniciar acciones de penetración en conglomerados humanos focalizados para realizar allí encuentros de expresión escritural, dramatúrgica, a partir de provocaciones orientadas de temáticas dadas, de líneas de narración. Se pensaba que detrás de una capa superficial de corrección política en el diálogo cotidiano y de lugares comunes de enunciación, de gustos y de estética bastante predecibles que caracterizan el intercambio social de una persona, puede haber un universo amplio que indagar hasta encontrar gestos, voces de las personas, moralidades, opiniones sobre sí, otros, conceptos de la vida, del poder, en fin, toda la materia o el sustrato de unas relaciones del sujeto con sí mismo y con sus entornos que podría ser importante para dramaturgizar. De esa manera, cuando se propone el proyecto de dramaturgia social para el año 2019, se tiene una serie de intenciones fundamentales, las cuales, primero, como ya se dijo, es, digamos, reconocer los lugares de la creación más allá de los territorios, de los grupos de artistas propiamente dicha o de las academias. Y ese es un primer lugar en el que se instalan los estudiantes. La intención, digamos, de exhibir mientras hablo este video es que por fuera del espacio formativo de la academia está el espacio formativo de la cotidianidad y de la vida. Una cosa es teorizar sobre el asunto, digamos, de la práctica escénica en comunidades remotas, en lugares a los que normalmente no accede un circuito cultural. Y otra vez es que los estudiantes, casi que a modo de investigación, vivencien esta experiencia como un todo que está profundamente asociado a la idea o al sentido o a la necesidad de la práctica artística y estética en la educación y en la cotidianidad. Entonces, digamos, cuando planteamos que la dramaturgia social sea un lugar en el que nos reunimos con personas, con núcleos, y para el caso particular de esta investigación se decidieron 5 núcleos y los estudiantes se dividieron en tales 5 núcleos e hicieron un trabajo de grupos focales y con ellos aplicaron unos instrumentos de recolección de información creativa, entre comillas, derivada de estos grupos, que fue la materia sustancial con la que se construyó la obra y que fue, digamos, como el proceso de inicio que también involucró, ustedes ven un poco en la imagen, que estamos frente a unos espacios de unas catedrales, de unas iglesias de los municipios. Es decir, el ejercicio involucró la geografía física de los municipios, pero también la geografía histórica y la geografía, digamos, afectiva de los municipios. De este ejercicio salieron 2 obras como construcciones dramatúrgicas. Una de estas, la que estamos viendo en este momento, las imágenes, que se llamaba Recuerde el alma dormida. Y básicamente esta obra fue focalizada como digamos, como un homenaje o como un recordatorio o como una memoria de las personas que habitaron estos territorios en estos municipios, para lo cual parte del trabajo consistió, y de la indagación y la investigación propiamente dicha, en este particular poco del trabajo estético y artístico, consistió en reunirnos con familiares de personas cuyos padres, hermanos o familiares o amigos habían fallecido, y alrededor de eso crear un acto conmemorativo donde se presentaba un ejercicio que articulaba un tema sobre la vida y la muerte, porque entre otras cosas este ejercicio se presentó a principios del mes de noviembre del año pasado en conmemoración de Día de Muertos, Halloween y demás, e involucró también a la comunidad.
Parte de este ejercicio, de esta representación en los lugares donde llegamos a hacerlo, involucraba la invitación a 10, 15 o 20 personas que se sumaban a la experiencia estética en su conjunto para, digamos, ayudar con el montaje, con la escenificación, con las imágenes de la obra, y parte también de este desarrollo se dio en la vinculación como de las anécdotas de estas familias. En resumen, lo que estábamos intentando alrededor de esta primera obra era conectar, con Recuerda el alma dormida, conectar la investigación propiamente hecha de lo teatral, que significaba una reflexión sobre la muerte en perspectivas antropológicas, en perspectivas, digamos, psicológicas, de la psiquiatría misma, de la cultura misma, del sentido y del símbolo de la muerte en las comunidades en su conjunto, hasta conectar eso con el involucramiento de acciones como en la cotidianidad en las comunidades en las que estábamos trabajando. Esto nos abre una enorme potencia de desarrollo a partir de investigaciones situadas sobre problemáticas que puede ser, por ejemplo, en este caso, el tema de la ritualización del trascendental acto de la ausencia o de la muerte y toda la iconografía poética y la iconografía de imágenes que se plantea acá. El hecho de que el espacio del atrio de la iglesia sea el lugar previo a la sepultura, el lugar por donde suceden los fenómenos más, digamos, fundamentales de la existencia de un ciclo vital en los municipios, es decir, nacimiento, confirmación, matrimonio, exequias y muertes, significaba que esa relación con el pueblo o con lo popular y con la comunidad nos empieza a generar unas lecturas que, si bien nacen de la cavilación académica, es en estos encuentros de realidad, en estas circunstancias, cuando los espectadores, como en este caso, están viendo la proyección de sus seres queridos y hay unos textos conmemorativos y hay una música conmemorativa, estamos también resignificando el sentido del teatro. A estas imágenes me refiero, la proyección de las imágenes, de unos textos, digamos, de las personas que se fueron, de las personas que eran comunes en el municipio. Entonces, digamos, esto nos reconecta en un sentido, digamos, de la representación estética, pero también de la vida, de la representación de la vivencia, del acto performático y del utilizar las comunidades, los lugares, los territorios como espacios de representación. Ya no estamos hablando del teatro, de la caja, que todavía es un espacio de territorializar, pero en términos de una investigación sobre las implicaciones de nuestro hacer como formadores, como profesores, como maestros, como sujetos del conocimiento que interpretan o reinterpretan el lugar de la educación en las sociedades, en las comunidades. Este se vuelve un asunto, digamos, tremendamente importante. Pero no es el único. Quizá más adelante vamos a ver las imágenes de la otra obra que se llama La Parca Abarca la Barca. Esta es una obra infantil donde tratamos el tema de la muerte, pero para los niños. Y alrededor del tema, pues también de toda la iconografía del Halloween, que es el preludio de Día de Muertos, y nos dimos a la tarea de trabajar en una investigación de dónde sale el tema también, o cómo es la representación de la muerte en diversos lugares. Ya vimos el conmemorativo, el de la familia, el alegórico, etcétera, y el otro, entonces, se corresponde con el ámbito festivo o el ámbito de la festividad. Así que decidimos jugar con los niños en una conexión o en un contexto o en un contacto de un relato escénico y visual, alrededor, digamos, primero de la imagen del carnaval, de la idea del carnaval, de la idea del disfraz de la muerte, de la idea de la ritualización desde la infancia que tienen los chicos con el disfraz, con el tema de Día de Muertos, del juego, del misterio, del vampiro, de la calavera, etc. Y alrededor de eso construimos un montaje que tenía algunas particularidades importantes, también derivadas de esta indagación que hicimos por la inmersión
en los territorios, digamos, de las comunidades a las que estábamos hablando, como que no son solamente comunidades consumidoras de cultura, sino como la resignificación de los espacios o los territorios de ellos. En esta segunda obra, en esta segunda obra, Abarca la Barca, decidimos hacer la representación en aulas de la cotidianidad, aulas escolares, en el salón de clases. En ese salón de clases sucedía todo el relato con los personajes que se están, digamos, representando la acción, que están haciendo como los diversos juegos de representación, y alrededor de ellos los involucramos también en el juego de la muerte, en esa relación, digamos, un poco en la perspectiva de la infancia. Redondeo un poco por el tema de tiempo estos desarrollos, significando que el concepto de dramaturgia social nos pone en un lugar de indagar o investigar las comunidades. Y esa investigación va por digamos, por las representaciones simbólicas que suceden en las comunidades. En este caso, una de las más fuertes, que es la muerte, el ciclo vital en su conjunto. Pero yo he visto en una perspectiva de lo infantil, pero también un poco en la perspectiva de la memoria, de la imagen, del recuerdo y demás. Un segundo elemento fundamental de esta práctica es justamente eso, el hecho de que los estudiantes puedan hacer una práctica situada y que esa práctica situada los involucre en ese reconocimiento cercano con las personas, con los niños, con los jóvenes, con las atmósferas, con los ambientes, con los lugares en los que se requiere o se necesita la presencia de profesores de artes que los saquen a los jóvenes, a los chicos, de lo que muchas veces se llama allí la artística, que simplemente hacer como unos enunciados muy generales sobre trabajos de la, digamos, de la manualidad o trabajos, digamos, de las alegorías de representación de las propias instituciones. Entrar a unos juegos donde el aula se convierte en un territorio de la representación, donde hay unos actores que son dinamizadores, donde hay unos niños o unos estudiantes que tienen que involucrarse, a los cuales maquillamos, a los cuales les damos un rol en la representación, los cuales hacen parte digamos, ellos mismos, de un instante o de un momento en el que hacen parte de un ejercicio de representación, pues todo ello de alguna manera aterriza la idea de una investigación articulada a una práctica estética o a una práctica, digamos, social de lo que está planteado. Este ha sido como en su conjunto. Vamos a dejar unos tiempos para algunas preguntas o algunas apreciaciones de como el conjunto, el desarrollo de esta experiencia, que me parecería importante ilustrarla con estas imágenes que hemos rodado de parte como el documental que se hizo desde esta experiencia. Profesora Paola. José, profesor José, yo estoy encantada viendo todas las imágenes, porque precisamente ahorita en la primera conferencia estábamos desarrollando el tema del archivo vivo, ¿no? Cómo ese archivo vivo da cuenta de una serie de experiencias que salen de la cotidianidad y son esas preguntas propias. Justamente aquí tenemos una pregunta de Juan Diego. ¿Me escuchan? Sí, yo le estoy escuchando, profesora. Ok. Juan Diego nos está preguntando qué hallazgos dados por el uso de los medios virtuales podrían permanecer en el desarrollo de futuros procesos autónomos de creación para cuando no exista el aislamiento físico de la emergencia actual. Bueno, digamos, esa pregunta es muy, digamos, como de dos contextos distintos. Sí. Evidentemente me pone a mí en el territorio. En este momento estoy orientando el proceso con quinto semestre, justamente, que entramos en toda esta fase, y nos pone a plantear como una reestructuración, una reinvención y un mirar hacia adentro que quizá
por la pura, digamos, por el puro acto reactivo que es en este momento, nos suspende un proceso que me parece pues, que es el proceso, digamos, fundamental de la carrera a futuro del programa, que es la inserción en sociedad. Ahorita hay como una inserción sobre sí mismo, sobre la pregunta, sobre los desarrollos de algunas temáticas, etcétera. Pero hay un rasgo que me ha parecido muy importante en este desarrollo, quizá de lo más, digamos, de lo más asociado a esto mismo, y es el tema de los vínculos familiares para las acciones creativas. Me ha parecido particularmente interesante, muchas veces conmovedor, cómo papá, mamá, hermano, hermana participan de los procesos de creación del chico o la chica que están acá, que es una manera de extender, digamos, estos diálogos. Me pareció particularmente emocionante ver ayer en estas pruebas que han hecho algunos de los estudiantes de segundo semestre que sea una presentación de su número cómico ante sus familias. Montan un escenario en su propio lugar, en su propia residencia, hacer una representación, de alguna manera saboteando el designio que nos pone simplemente como a la lejanía de la pantalla y de la cámara. Yo creo que estos territorios tendrán que tener un lugar distinto de enunciación. Creo que estos aprendizajes de ahora nos van a servir para fortalecer estos hallazgos, pero me parece que el sentido fundamental de todo este trabajo es vivir y es respirar en otros territorios y es sudar otros calores y es tener otros fríos. Me parece que esa experiencia, digamos, sensorial es imposible, digamos, suplirla en esta circunstancia, y creo que si algún día salimos de este confinamiento, vamos a retomar como el curso de estos desarrollos. Por ahora los proyectos tienen otra dirección completamente distinta, van a una narrativa escritural, van a una narrativa, digamos, audiovisual, pero este tema fundamentalmente lo pusimos en puntos suspensivos. Sí, por otro lado, José, acá hay unos comentarios de los estudiantes alrededor de qué tan acertada es esta propuesta de la dramaturgia social en el proyecto de teatro circular. Y preguntan si la idea de dramaturgia social es una propuesta tuya como docente y como creador en este territorio de la creación en la licenciatura, o es abarcada por los otros docentes que asumen la creación en este espacio académico. Creo que la primera parte de la pregunta era si era acertada. No, es como la introducción de la pregunta, ¿no? El estudiante manifiesta que es muy acertado, que le parece muy acertado, muy interesante, y que si esta metodología de la dramaturgia social está implementada desde tu parte como creador o hace parte de esta construcción de contenido dentro del margen de montaje. Ya, de acuerdo. Es una línea abierta, es una línea que a mí me interesa, digamos que lo interesante del proceso autónomo de creación. O sea, el concepto autónomo de creación sí es institucional, y en quinto y sexto semestre esa es la línea institucional de trabajo y de enunciación del programa. El proceso autónomo de creación, que es participar de un proceso donde todos los estudiantes co-crean o participan de una construcción, de un ejercicio, de una dinámica escénica. Digamos que eso. Pero el tema de dramaturgia social propiamente hecho es un interés particular que estoy desarrollando en términos de investigación para tratar de aterrizar como una conceptualización sobre cómo expandir a otros territorios la enunciación de la práctica artística como una posibilidad, un derecho y una necesidad de insertarse en una sociedad, en una comunidad, y que este es el primer paso y que seguramente seguiremos profundizando en una cantidad de preguntas que nos va dejando este proceso. Ok. A ver, yo estoy revisando al mismo tiempo el chat. Acá dice otra estudiante, nos pregunta que han pensado en mantener este formato virtual para la gente que no puede acceder a la educación presencial, estemos o no en pandemia,
cómo seguir pensando en este instante nuestros proyectos futuros de creación. Sí, eso ya lo hemos hablado. Creo que durante mucho tiempo existía y todavía existe en muchos lugares la prevención sobre que esto no es teatro y que hay que volver muy rápidamente a la normalidad. Yo creo que esta anormalidad nos va a dejar muchos aprendizajes, entre ellos que de alguna manera, bueno, hace muy poco el colega Sandro Romero escribió un artículo sobre un poco el tema de las circunstancias de la pandemia, etcétera, y las lecturas o relecturas, y digamos decía una cosa que me parece cierta, que también en algún sentido como que la había pensado. Claro, una cosa es teatro y otra cosa es el cine o la televisión. Pero si nosotros no hubiésemos contado con la posibilidad de que alguien haya cometido un acto ilegal, como fue meter camuflada una cámara para grabar El Príncipe Constante de Grotowski, nosotros no habríamos tenido la posibilidad de ver la que es considerada la obra cumbre del teatro contemporáneo. Y todos la reconocemos como una obra de teatro y a nadie hemos dicho que es una cosa de cine o de televisión. Digamos, hay un supralenguaje acá que sale de la anécdota de que o es televisión o video o cine o es teatro o es algo vivo. Igual no podríamos ver unas escenas de las obras, de los montajes, digamos, reales de Brecht, por ejemplo, ver a Helen Weigel en Madre Coraje, si no hubiésemos podido acceder como al archivo fílmico o a la memoria fílmica de esos momentos. Entonces, digamos, no está dicho gran cosa sobre esto, no es una dicotomía entre el lenguaje audiovisual y el lenguaje vivo, sino que me parece que es muy importante considerar que aquí hay otras formas y otros mecanismos de lenguaje y de la memoria, que seguramente, o sea, cierro preguntándome esto, este video que acabamos de ver, quizá en 50 años, para los que nos hayan sobrevivido, los estudiantes que estén ahí, verlo significará un relato de vida que seguramente en este momento no lo tiene, y algo sobre la imagen que tendremos que repensar y no hablarla o plantearla como una cosa, digamos, mecánica y que no tiene la vida. O sea, somos nosotros los que le damos el sentido y el valor de la vida a esas acciones. Bueno, maestro José, muchas gracias por haber estado en este momento, por compartirnos este material de archivo, de montaje. Yo creo que hoy logramos hacer un puente muy, muy interesante en términos de huella, proceso, ¿no? Metodología y archivo. Hoy como que tú nos haces como reflexionar y pensar la idea de archivo, de ese archivo vivo, esa manera que va relatando estas experiencias que van aconteciendo, los procesos de investigación, creación. Creo que hoy tuvimos una jornada bastante rica en términos de diferentes voces, experiencias y miradas alrededor de este tema que abordaremos durante los 2 siguientes días. Muchas gracias, profe José, por haber estado acá, por compartirnos el material, a los compañeros que construyen el trabajo de lo que fue ese montaje del semestre pasado. Y bueno, seguimos en escucha y en conversación durante estos 2 días. Bueno, muchas gracias, Paola, y un abrazo para todas y todos. Seguimos ahí adelante, ahora no es al pie del cañón, sino al pie de la cámara. De la cámara, del encuadre.